Para la Cátedra Alfonso Reyes es de vital importancia apoyar las iniciativas de los estudiantes cuando éstas están encaminadas a abrir, a generar espacios para la reflexión, para el diálogo, para el pensamiento crítico. En un mundo cada vez más inundado por la violencia de todos tipos y por la banalidad, consideramos fundamental apoyar este tipo de iniciativas. Especialmente queremos felicitar la organización que ha tenido el Foro de Mujeres Líderes de México, no solamente la idea, sino la forma en la que la han realizado, porque lo han hecho estupendamente, tanto en sus contenidos, como en la logística, como en la forma en la que han conseguido patrocinios. Y como estamos ya a punto de iniciar lo que será el último evento de este foro, sí me voy a permitir que le demos un aplauso a los organizadores y organizadoras del foro. Quiero agradecer muy especialmente a la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey la posibilidad de que hoy esté con nosotros una mujer que no solo ha reflexionado y pensado sobre el poder y la ciudadanía como académica, como politóloga, sino una mujer que también ha ejercido el poder como funcionaria pública y como presidenta de un país entrañable para los mexicanos, de un país muy especial como lo es Costa Rica. Gracias a la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía que dirige Laura Chinchilla es que hoy podemos contar con su presencia. Gracias, Laura. Lamento que por motivos de salud no le haya sido posible a Gioconda Belli tomar el vuelo para acompañarnos esta tarde. Nos ha prometido que va a estar con nosotros en marzo en otra iniciativa estudiantil de los estudiantes de la carrera de Letras a mediados de marzo. Si su salud lo permite, y esperemos que así sea, tendremos a Gioconda Belli con nosotros. Y quiero agradecer de manera muy especial a una de las mujeres que personalmente más admiro, una dramaturga que ha configurado el panorama de la dramaturgia en México durante las últimas décadas, una periodista también excepcional que conoce de cerca el tema de mujeres y poder, y le agradezco profundamente a Sabina Berman que haya aceptado la invitación para estar en este diálogo. Y quiero aprovechar para compartir una reflexión personal. Yo no estoy realmente absolutamente segura de que un mundo gobernado por mujeres sea necesariamente mejor. Pero de lo que sí estoy absolutamente segura es de que un mundo que trabaja, que se orienta a generar las condiciones de posibilidad para que las mujeres accedan al poder en igualdad de condiciones y puedan tener puestos de gobierno, no como excepciones, sino como normalidad, tanto en el ámbito público como en el privado, como en las universidades, ese sin duda es un mundo mejor. Y lo es porque destierra los prejuicios y porque abraza y celebra la diversidad de la que estamos hechos. Y me parece que justamente un foro como este trabaja y orienta el mundo en este sentido. Y por eso para la Cátedra Alfonso Reyes resultó vital apoyarlo. Agradecemos muchísimo a Sabina y a Laura Chinchilla que culminen este foro con su conversación y le cedo la palabra a Carlos Lugo, que coordina la Cátedra de Ciudadanía Latinoamericana. Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía. Muchas gracias, Ana Laura. La Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey tiene como objetivo contribuir mediante la generación del conocimiento, su divulgación y su transmisión a solucionar estos grandes problemas que actualmente cuenta nuestra sociedad. Y es por ello que ha creado la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía,
como un medio de reflexión para aquellos grandes problemas que actualmente están tocando la democracia de América Latina, como son la generación de ciudadanía y el liderazgo de la mujer. Estamos preocupados por ello porque, según ONU, la participación de la mujer, aún y que ha venido creciendo, todavía se siente un poco en peligro. La representatividad de la mujer en los cargos directivos, tanto de empresas como del sector público, incluso en la academia, no ha sido el esperado o el que de acuerdo a sus estadísticas debería ser. Y esta realidad es muy contrastante con esa indudable capacidad que tienen ustedes las mujeres como líderes y agentes de cambio y que impulsan a esas comunidades, a sus mujeres, a los mismos hombres, a reivindicar sus derechos, a participar, en ocasiones a defender sus comunidades y a proteger el planeta. Ustedes como mujeres son líderes, promotoras dinámicas del cambio y representantes del futuro. Y es por ello que las mujeres deberían estar representadas, no solamente como hasta ahorita están, sino como primeras ministras, como presidentas, como parlamentarias, como juezas, como líderes sindicales y como directoras corporativas. Un ejemplo de todo esto es la maestra Laura Chinchilla, que además del currículum que seguramente ahorita les leerán, ella actualmente está presidiendo la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos ante Estados Unidos. Esto es muy significativo porque es la primera vez que una misión electoral se hace en este país vecino y obviamente lo más significativo es que en esta primera vez está presidida por una mujer. Felicidades, Laura. Y para terminar brevemente, quiero contar una anécdota, no personal, sino de la misma Laura Chinchilla, que ella lo contó alguna vez y no sé por qué no la ha explotado tanto, que a mí me parece muy significativa. Ella comenta que en alguna ocasión, siendo presidenta, entre sus actividades fue a visitar una escuela primaria y después de una plática con los niños de este salón, les pregunta ¿quién quiere ser presidente de Costa Rica? Y obviamente pues todas las niñas y los niños levantaron la mano, pero un niño no levantó la mano. Y Laura le pregunta, ¿y tú no quieres ser presidente de Costa Rica? Y el niño un poco apenado contesta, es que para ser presidente tienes que ser mujer. Creo que es un gran ejemplo que representa el poder del ejemplo y de la inspiración. Y con este par de mujeres que ahorita nos van a hablar, estamos seguros que van a seguir siendo una inspiración para nuestras niñas que logren sus metas y para que nuestros niños no se queden atrás. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Yo agrego una anécdota semejante a la que mencionó Carlos Lugo y a lo que expresó durante lo que nos dijo. Hace unos 6 meses me invitaron en la Universidad Iberoamericana a dar el discurso de clausura del ciclo escolar y en la clausura, más bien el momento de graduación de toda una generación. Di el discurso y a continuación se empezaron a entregar los diplomas de mérito excepcional, uno por cada carrera, los mejores promedios. Empezaron a pasar, una mujer recogió el primer diploma, una mujer recogió el segundo diploma, 5 mujeres recogieron después los diplomas. Me volteé con el rector y le dije, perdón, esto es nada más una ceremonia para las mujeres de la Ibero. Me dijo, no, estaban a concurso todos y estos son los mejores promedios de las carreras. Siguieron recogiendo mujeres y más mujeres y más mujeres y más mujeres los diplomas de excelencia, unos cuantos hombres. Había cerca de 87% de los diplomas de excelencia fueron recogidos por mujeres.
Le dije al rector, ¿qué pasa en esta universidad? Pues, ¿qué están haciendo muy bien con las mujeres y no tan bien con los hombres? Me dijo, mira, llevamos 10 años en que la mayoría de los diplomas de excelencia los reciben las mujeres y cada vez el porcentaje es más alto. Y le pregunté, rector, ¿y tienen algún registro de lo que pasa después con estos alumnos? Me dijo, sí. Le digo, ¿qué indican esos registros? Se volteó y en un tono preocupado me dijo, indican que solo el 5% de las mujeres sobresalen. Luego de 10 años de haberse graduado, solo el 5% de las profesionistas han resultado sobresalientes en sus campos. Laura, precisamente tú eres un ejemplo de una mujer a la que nada la detuvo para alcanzar el cargo de mayor responsabilidad en tu país. Te pregunto, desde esa atalaya de observación privilegiada, ¿qué observas? ¿Qué es lo que detiene a las mujeres profesionistas? Muchas gracias, Sabina. Me parece que tu ejemplo es bastante elocuente, porque no me extrañaría que no nos extrañe precisamente escuchar esa anécdota que nos ha contado Sabina. Lo que efectivamente tenemos que preguntarnos es ¿por qué? Efectivamente, ¿qué es lo que está pasando? Si hemos ya hecho todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance para demostrar el valor que tenemos, que sigue imponiéndose para que nos crean, para que nos validen y para que simplemente nos den la oportunidad, porque aquí también quiero subrayar algo. Las mujeres no andamos pidiendo clemencia, ni lástima, ni que nos hagan ningún favor, ni que nos hagan la vida más fácil. Simplemente lo que procuramos es que nos den la oportunidad, que nos den la oportunidad a demostrar que sí podemos hacer las cosas igual que ellos, o a la larga, en algunas ocasiones mejor que ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ciertamente hay muchos tipos de obstáculos que se siguen interponiendo en el camino. Sí, yo quiero destacar que si vemos en un periodo histórico amplio, no hay la menor duda de que somos, ya la mía empezó a hacerlo, pero particularmente la que viene, generaciones muy afortunadas en comparación con lo que pasó anteriormente. Ya hay una gran conciencia, por lo menos a nivel formal, de la importancia que tiene el destacar el valor de la mujer, que es un tema esencial de derechos humanos. Existen tratados, existen leyes, existen instituciones que tutelan y monitorean el cumplimiento de esas disposiciones. Pero entonces, ¿por qué sigue costando tanto? Y a mí me parece que en el fondo tiene que ver con aquello que es más difícil de derribar, Sabina, que son los obstáculos intangibles, los que no vemos, los que no tocamos, pero sabemos que están ahí. Y muchas veces solamente nosotros lo vemos. Por eso es que es tan difícil. Es cuando una mujer llega y dice, pero qué raro, si yo estoy en la misma sala, tengo las mismas credenciales, hablo en esta sala de reuniones y pareciera que no me pusieron atención. Y luego viene un hombre y dice lo mismo y la gente validó eso, ¿no? Me parece que hay intangibles que tienen que ver con la cultura, con los estereotipos y con la percepción de que la mujer sigue siendo un ser más débil. Claro, si venimos de una cultura patriarcal y estamos transitando a una cultura de paridad, pero ¿por qué no nos detenemos a nombrar esos obstáculos? Empecemos por los obstáculos internos que llevamos dentro de nosotras las mujeres. ¿Cuáles nombrarías? Absolutamente. Cuando a mí a veces algunas mujeres me dicen, ¿por dónde empezamos? ¿Verdad? ¿Por dónde habría que empezar? Asumamos que efectivamente ya están resueltas bastante bien las barreras externas, ¿verdad? Hay leyes que nos protegen, hay instituciones que nos protegen, hay normas que facilitan, digamos, algunos de los problemas de cuidado en el hogar, etcétera. Bueno, entonces son los intangibles, esos obstáculos que están sembrados en la conciencia de la gente. ¿Por dónde empezamos? Y yo les digo, por nosotras mismas, porque ¿cuántas veces ha encontrado uno mujeres, Sabina,
que tienen un valor intrínseco impresionante. Tienen todas las condiciones y las cualidades, pero dan un paso atrás en lugar de darlo para adelante, porque conceden cuando el hombre se presenta, porque de alguna manera dudan de sus propias capacidades. Por eso digo que el día que la mujer, cuando ese momento en que la mujer descubre su verdadero valor y logra arrancarse todas esas cosas que han sembrado en su interior, diciéndole, usted es menos que un hombre, usted no va a poder dar la talla, ese día la mitad por lo menos de la lucha la tenemos ganada. Hay que empezar por creer en nosotras mismas. Ese es lo primero que hay que hacer. Mi experiencia personal es que cuando una mujer toma el podio en una conferencia, se asienta un silencio muy denso, una gran preocupación de las otras mujeres de que las va a hacer quedar mal, y una gran expectativa de los hombres misóginos y de las mujeres misóginas, un gran deseo de que las haga quedar mal a las mujeres. Se siente físicamente esa tensión. Y lo que creo que tú dices es que ante esa tensión, esa expectativa de que las mujeres no son iguales, no tienen la misma capacidad, las mujeres tienen que dar un paso adelante y tienen que atreverse a romper ese paso, así no las quieran. Porque en efecto, muchas veces no las quieren, no nos quieren a las mujeres cuando derribamos ese muro de expectativa contraria a nosotras. Hay que aprender a escucharse a sí misma también. Con eso no quiero decir que tenemos que ser oídos sordos, muchísimo menos si estamos en la política. Uno de los grandes valores en la política es el saber escuchar. Pero me refiero a que de alguna manera la mujer tiene que aprender a recurrir más a ese yo interno, a esos valores, a esos principios, a esas fortalezas. Porque de alguna manera cuando yo trato de ver el equivalente de la mujer en un concepto, en un término, a mí se me viene a la mente el concepto lucha. La mujer es una luchadora por definición, la mujer está en permanente lucha. Y si dependiera del avance de las mujeres, el escuchar las voces externas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos aplauden? ¿Cuántas veces nos abuchean? Probablemente, Sabina, preferiríamos quedarnos metidas en la esquina de la casa. O si nos dicen feminazis. Por hacer notar un término que ha estado girando en las redes sociales en Monterrey. Ahora, hay obstáculos muy concretos. La cultura le dice a las mujeres, tú te tienes que hacer cargo del hogar. Tú eres la responsable del hogar, del cuidado, que la casa esté perfecta y que los hijos estén bien. ¿Sigue siendo así la distribución del trabajo del hogar? ¿No crees que eso sigue siendo un factor, un lastre para las mujeres? Sí, claro, sin lugar a dudas también, aunque ahí pues se ven más avances. Yo en lo particular también, cuando a veces la gente me preguntan cuáles fueron algunas de las condiciones que facilitaron mi incorporación tan activa a la política una vez que aspiré a ingresar a ellas, bueno, uno de esos factores fue que tuve un compañero excepcional, un compañero que entendió que era mi turno, ¿verdad? Y que prefirió retirarse anticipadamente para estar sacando adelante a nuestro hijo común, que estaba muy pequeño. Él se quedaba en casa. Se quedaba en la casa, lo cuidaba, lo llevaba a las reuniones, lo llevaba al médico, hacía las compras, ¿verdad? Bueno, cuando tienes eso en tu pareja, en tu compañero o en tu entorno, no hay la menor duda que para la mujer significa un impulso enorme. Hay una historia muy común en las mujeres. Se casan con compañeros igualitarios, quedan de acuerdo que son iguales. 10 años después, vuelven la cabeza y dicen, ¿cómo sucedió esto? Que yo soy la encargada del hogareño, que él va 10 metros adelante en su carrera y yo estoy rezagada. Son una serie de renuncias que suceden sin hablarse. Que suceden, es la inercia de la cultura anterior. ¿Cómo prevenirse contra eso? ¿Qué le aconsejarías a mujeres que están por tomar la decisión de casarse? ¿Qué tipo de compañeros deben elegir? ¿Cómo saber que están eligiendo a los adecuados, a los buenos compañeros? Una opción es renunciar. Una opción es renunciar a la vida personal y de familia
Y es muy respetable, hay mujeres que renuncian. Muchas mujeres en política lo hacen. Muchas, y en sector corporativo también, en muchas áreas. Y es respetable siempre y cuando sea porque de verdad así lo quiere, porque es una opción. Pero cuando la mujer lo hace porque es la única manera de conseguir su meta profesional, es sumamente injusto para consigo misma. Porque las mujeres tenemos esa meta afectiva que es muy importante para nosotros. Y entonces cuando logramos tener las dos cosas al mismo tiempo, es una maravilla. Entonces, bueno, de ahí, obviamente, pues lo más importante es un poco saber elegir, sin lugar a dudas, que ese compañero haya podido de alguna manera madurar en el proceso también de aprendizaje con nosotros y sea alguien que está dispuesto a concedernos. Pero debe hablarse, ¿no? Porque yo encuentro que en las mujeres jóvenes sí somos iguales, le dicen a su pareja, sí somos iguales, sí, y ahí se queda el tema. Es un tabú al que hay que entrar con valor de ambas partes, los hombres y las mujeres, y hablarlo, y explicitarlo, y aterrizarlo en actos concretos. ¿Quién va a lavar los trastes? Sin lugar a dudas. Bueno, vamos a pagar servicio doméstico, de acuerdo. Solucionado, asunto de trastes. Pero estas banalidades concretas que hacen el día a día de la vida de las personas, raramente las mujeres y los hombres al decidir casarse las hablan, las discuten y se comprometen. Así es, también tenemos que reconocer que el Estado, de manera solidaria, tiene un papel que jugar. Uno de los programas, quizás el programa social más importante que yo impulsé como primera presidenta de mi país, fue un programa que lo que buscaba era desarrollar redes de apoyo a la mujer para el cuidado, tanto de los niños más pequeños como los adultos mayores, que es otra carga que generalmente le toca a la mujer, ¿no? Y en ese caso a veces es peor, porque es la mujer ya insertada en la jornada laboral y los papás del esposo, los papás de ella, se vuelven una carga, ¿verdad? En el cuidado cuando ya son adultos mayores. Entonces, el Estado puede impulsar muchos programas, como también se están impulsando políticas para todo lo que es la posmaternidad, en donde el hombre pueda ser el que se quede en la casa cuidando al niño en sus primeros meses, en fin. Se trata también de impulsar políticas que permitan un poco, digamos, distribuir la carga. Y así como las mujeres hemos asumido nuestra corresponsabilidad en el hogar, aportando más ingresos, los hombres asuman su corresponsabilidad cuidando un poco más a la familia y dándole un poco más al manejo, digamos, del hogar. Hablemos de los grupos de apoyo, los grupos de poder. En todas las áreas, no solo en la política, también en la vida corporativa, existen grupos de amigos que se apoyan a lo largo de su carrera, que son la familia electa. Tradicionalmente, los grupos de hombres suelen estar cerrados para las mujeres o casi. A menudo tienen una o dos o tres que validan que son paritarios. Ante esa situación, las mujeres han creado grupos de mujeres donde pueden hablar de sus peculiaridades, de sus talentos y de sus obstáculos peculiares por el hecho de ser mujeres. ¿Tú gozaste de tener un grupo de amigas inteligentes que te acompañaron a través de tu viaje por la política? Mira, Sabina, mi principal grupo de apoyo, el inicial, fue mi propia familia. Yo fui la única mujer en medio de muchos varones. Te dio un gran entrenamiento, sí, supongo. Tuve un buen entrenamiento desde el principio, pero quizás la diferencia fue la siguiente. Tuve una madre y un padre, la verdad que yo no me quejo, de verdad, he sido muy afortunada en la vida en relación con esos temas. Tuve una madre y un padre que me trataron a mí exactamente igual que trataron a mis hermanos varones. Aquello que les prohibían a ellos, de pequeñitos o de adolescentes, me lo prohibían también a mí. Pero si a ellos los dejaban, a mí también me dejaban. Entonces eso me fue configurando como una chica, digamos, que nunca sintió que había diferencia con respecto a las aspiraciones que tenían mis hermanos varones. De manera que eso es clave y sigue siendo clave la forma en que la mujer educa y socializa a sus propias hijas, particularmente a sus propias hijas, pero obviamente también a los varones, porque cumplen un papel fundamental en los temas, digamos, de una sociedad más equitativa. Y luego sí, por supuesto,
hubo grupos, pero ahí yo no podría diferenciar porque tuve la fortuna de tener amigas con las cuales compartí mucho, digamos, estas reflexiones, pero también en mi vida hubo hombres, varones, de una gran sensibilidad que siempre estuvieron dispuestos a ayudarme a tenderme la mano. Y hablabas con estos tutores, los puedo llamar así, del hecho peculiar de que eras mujer, o era un tema invisibilizado, un tema que no se hablaba. Vamos a ver, como de verdad que a mí me costó por lo menos sentir los problemas de discriminación desde mi propio foro interno, no era un problema que yo sacara de manera espontánea, porque yo no necesariamente estaba viendo la discriminación. No es sino hasta que finalmente doy el paso de meterme a un puesto importante como fue ministra de Seguridad Pública, y yo le digo a la gente que es más difícil, es mucho más difícil o es más fácil llegar a ser presidenta de un país que ser directora generala de un cuerpo nacional de policía. Los cuerpos de seguridad, ejércitos y policías son los más conservadores que hay. Cuando ya yo entro a ese mundo, empiezo a sentir el peso de la discriminación en contra de la mujer. ¿Cómo se expresaba? Bueno, de muchas formas. Mira, primero yo fui además ministra relativamente joven, cuando el presidente de la República invitó a todos los directores generales de policía del que tenía el país para presentarme como su nueva jerarca. Se hizo un silencio en esa sala, como el que hay aquí ahora. Nadie reaccionó, no se menciona nada. El presidente, bueno, me dijo, me pasó la palabra, dije algo, se levantaron y se fueron. Se quedaron, de 70 que eran, se quedaron solamente 7 a ponerse a las órdenes y a felicitarme. Ahí fue donde yo dije, esto va a ser complicado, ¿no? Luego me pasaron cosas como, por ejemplo, que llegaba una comandancia, una comisaría, y el oficial de guardia ni siquiera se ponía de pie, cuando hay un protocolo que se ponen de pie y saludan y demás, ¿verdad? Recuerdo una vez que llegué y que simplemente me vuelve a ver de reojo y me dice, en un slang muy popular que tiene en Costa Rica, me hace, mi amor, ¿qué puedo hacer por usted? Laura, pero regresamos a ese Por momento. supuesto que ese hombre no duró en el cargo y a partir de ahí empezó a cambiar la cultura. Bueno, te iba a preguntar que regresáramos a ese momento en donde se levantan los oficiales y abandonan la sala. ¿Qué estrategia te planteaste para resolver ese vacío? Bueno, afortunadamente se quedaron 7, ¿no? ¿De cuántos? De 70. Se quedaron 7 de 70. Pero en esos 7 habían por lo menos 2 o 3 personas muy respetables y muy respetadas en la institución. A uno de ellos lo nombré viceministro. Me lo traje a la par mía. Y a través de ellos empecé a tratar de permear la organización. Al principio boicot, porque además no se trataba solamente de tener una imagen de una mujer y una mujer joven al frente de ellos, que ya para ellos era ofensivo, sino que además yo llegué con todo un nuevo concepto de policía, la policía de proximidad, la policía de a pie, la policía de cercanía, en fin, entonces hubo mucho boicot al principio. Pero también tengo que decir que se escribieron artículos en contra de la decisión del presidente, porque un poco la reflexión era, en un momento en que la seguridad es importante para el país, ¿cómo nombra usted a una mujer? Mande la cultura, así decían. Mande la cultura, pero no la ponga en seguridad. Afortunadamente, Sabina, logramos permear a la institución, logramos hacer un movimiento muy lindo. Algunos prefirieron irse y terminé con el reconocimiento de mejor ministra de gabinete al cabo de los 2 años de gestión. Ahora, interesantemente, ¿por qué el presidente elige a una mujer para ponerla a cargo de las fuerzas de seguridad? Parecería que sí había no era solo un acto simbólico. ¿Qué esperaba que tú, como mujer, agregaras a la seguridad en Costa Rica? Bueno, vamos a ver, yo había decidido estudiar, dedicarle mucho estudio a ese tema. Y ya se me conocía como una persona un poco dedicada al estudio de la seguridad. Costa Rica tiene un modelo de seguridad muy particular, no tenemos ejército, de manera que nos tenemos que tomar muy en serio el modelo de seguridad nuestro, que es un modelo fundamentado sobre muchos principios democráticos, Estado de Derecho, etcétera. Y entonces yo, como politóloga, había dedicado a eso, de manera que es conocida del tema, digo, vaya, o sea, era una especialista en el tema. Pero ¿piensas que tu cultura
femenina, tradicional, la que a las mujeres nos imbuye del deseo de cooperar, de alargar la mano, de enojarnos menos rápido, sí permeó a tu trabajo con las fuerzas de seguridad. Permeó mucho porque lo que sí, pues, digamos, logré hacer vamos a ver, tuve un gran apoyo político. El presidente me dio un gran apoyo político y logramos hacer una reforma muy importante en favor de la policía. Profesionalizamos la fuerza pública, mejoramos los salarios, es decir, se sintió un cambio de orientación estratégica en la policía y además metimos a toda una nueva generación. Esa nueva generación, por supuesto, se convirtió en un soporte muy grande para mí porque fueron los que se beneficiaron más del cambio. Es decir, hubo una tarea de convencimiento, digamos, al interior de la misma institución. Y regreso, yo creo que es muy interesante. A veces creemos que ocupar los puestos que tradicionalmente han ocupado hombres nos pide que imitemos sus valores y a menudo dejamos a un lado valores de la cultura tradicionalmente llamado femenina, y eso es una gran pérdida, no solo para nosotras las mujeres, sino para nuestras sociedades. Por ejemplo, nada más por ilustrarlo, si vieron ustedes el debate entre Hillary Clinton y Mr. Trump la semana pasada, la actitud frente a los asesinatos que están habiendo en Estados Unidos de la policía a los negros, a la población de los hombres negros, la actitud de uno y otro. Una es una posición que yo daría tradicionalmente no masculina, sino macha. Los detenemos, los cacheamos y empoderamos más a la policía. Y la postura de Hillary sí era una posición que pertenece a la tradición femenina. Tenemos que acercar más a los policías con la población, tenemos que hacer eventos comunitarios. Sonaba casi como una madre diciendo: niños, no se peleen y no se maten entre sí. Tenemos que conciliar a la familia. Creo que eso, observar cómo la cultura tradicional femenina sí puede agregar algo a nuestras sociedades, es algo que es importante notarlo para no perderlo. Así es. ¿Y por qué estamos un poco, creo, hablando de esto y por qué lo convocó la cátedra Alfonso Reyes? Porque vaya, aquí no estamos hablando de que las mujeres nos consideremos mejor que los hombres, ni los hombres mejor que las mujeres. Aquí lo que se trata es de comprender de que tenemos simplemente abordajes, visiones, formas de hacer las cosas que son profundamente complementarias y que cuando estamos todos tratando de resolver un problema, lo que hacemos es añadir diversidad a la forma de analizar el problema y por supuesto también enriquecer la búsqueda de soluciones. Cuando hablamos de mujer y poder, yo creo que la mujer le trae nuevas características, nuevos valores al ejercicio del poder que tradicionalmente no han estado ahí porque ha estado detectado por el hombre. Y a mí me parece que uno de esos valores, de esas características más interesantes que la mujer aporta al ejercicio del poder es la sensibilidad, es la solidaridad, es la compasión, si queremos llamarlo así. La mujer tiende a ser un poco más compasiva y entonces vemos cómo efectivamente en algunos de los temas, mientras que desde una posición masculina quizás lo que se sugiere es una posición más bien de fuerza, de uso de la fuerza, de una cosa más virulenta, desde la mujer viene una posición que complementa con aproximaciones más de prevenir, de invertir en cultura, en transformaciones más de a poco. No es el único ingrediente, yo creo que la mujer tiende a ser bastante más escrupulosa que el hombre y el mayor reclamo que tienen en este momento los ciudadanos de todo el mundo frente a la política es que quieren una política más ética y más íntegra, y creo que el tema de los escrúpulos es algo también importante, y finalmente el tema de un liderazgo más horizontal. ¿Crees que las mujeres somos más éticas? Me parece que somos más escrupulosas. ¿Cuál es la distinción?
estamos dispuestas obviamente a luchar por un fin, porque eso nos mueve a todos los seres humanos. Nos proponemos un objetivo y queremos alcanzarlo. Pero en el proceso de alcanzar ese fin, entendemos más fácilmente quizás que el fin no se alcanza a cualquier costa, que hay otra serie de elementos en el proceso que también cuentan. A veces el hombre alcanza el éxito a cualquier costa, es más, esa osadía propia, digamos, del hombre hace que a veces arrase con todo lo que encuentra. Y es el relato masculino de identidad. Es un rasgo más masculino que femenino. Y vaya, cuando hablamos de política, porque déjeme decirle, porque esas discusiones uno sí las enfrentó, cuando hablamos de política, a veces le dicen a uno, bueno, pero un momentico, cuidado, vas a venir debilitada a la negociación. Y uno un momento decía, ¿qué quiere decir debilitado? Un momentico, ¿qué quiere decir debilitado? Esta negociación hay que sacarla a como haya lugar. Aquí ganamos a cualquier costa. ¿A cualquier costa? No. No, es que simplemente no. Miren, ¿cuál es el principal reclamo que se le hace a la política? Precisamente que los políticos están dispuestos a violentar la Constitución, a violentar las leyes y a veces hasta las normas éticas. Yo creo que hay más escrúpulo y eso en consecuencia nos hace entender que particularmente en democracia los medios son tan o más importantes que los fines que estamos persiguiendo. Vamos al momento en donde te lanzas por la presidencia. Me imagino que allí conociste la discriminación, las descalificaciones. Por ejemplo, la crítica a tu persona física, a tu apariencia, a cómo te vestías, cómo te dejabas de vestir. ¿Qué hiciste con eso? ¿Cómo se responde a una crítica así? Esto que te voy a decir es lo que te podría decir cualquier expresidenta. Yo tenía muy buena relación con Michelle Bachelet, bueno, ahora porque está otra vez liada con cuestiones de gobierno, pero hablábamos bastante, pero en más de una ocasión coincidí con jefas de Estado de Europa y demás. Y una cosa que compartíamos todas en común era la enorme frustración que sentíamos cada vez que nos parábamos en un podio, ¿verdad?, a dar un informe del Estado de la Nación o a dar un discurso que para nosotros tenía mucha trascendencia. Y cuando abríamos la crítica al día siguiente, habían todo tipo de crónicas diciendo, se ganó las libras de más, tiene ojeras, seguro que tiene problemas con su marido, ese color sí que no le va, pero ¿qué hizo con su pelo? ¿Cuánto cuesta el traje que trae puesto? ¿Cuánto cuesta el traje que trae puesto, además, verdad? Y las crónicas analíticas de fondo, de verdad, déjenme decirles, que validecían frente a todo digamos, murmullo que se había armado en relación a cómo luce la mujer. Los hombres son bien inteligentes en ese sentido, se uniforman y ya, van de azul, de negro, de beige y se acabó el asunto. Pero, ¿qué hacer con esa crítica? ¿Cómo o no respondías a esa crítica? ¿Sencillamente la dejabas pasar? No tiene sentido porque fíjate que el ejercicio del poder es muy demandante, hay muchas cosas que hacer y es parte un poco de lo que les decía antes. Muchas veces no se vale que nos lo tomemos personal, porque lo que algunos quieren es que no lo tomemos personal, porque si no lo tomamos personal, la reacción va a ser desde la pura emoción y eso nos distrae, chicas, eso nos distrae. Entonces muchas veces es mejor no escuchar algunas de esas voces, sobre todo cuando son temas relativamente secundarios y decir, vaya, aquí estamos abriendo brecha. Generalmente esas cosas pasan cuando se llega por primera vez, ya cuando la mujer llega por segunda, tercera, cuarta, quinta, ya se empieza a ver ese cambio, ¿no? De manera que no, en esas cosas no tenía mucho sentido responder. Algunas hablaban por uno, algunas analistas, pero uno no se metía un poco a discutir esas cosas. Y sin embargo, muchas mujeres sí se asustan mucho ante la crítica a la persona y se echan para atrás y dicen, yo no quiero el mundo de la competencia. En el mundo corporativo es muy cierto, cuando se tiene que elegir al nuevo director general de una empresa, bueno, las cosas no son tan tersas, no son tan bonitas, se arman campañas de rumores, se habla de la vida personal de las personas, los golpes bajos, es una lucha de poder. Y a menudo las mujeres dan 2 pasos atrás y dicen, si es esta costa, yo no lo quiero.
¿Qué piensas de ese momento de echarse para atrás? Y lo complemento hablando de una sindicalista. Una vez entrevistando a Elba Ester Gordillo, le preguntaba por qué los líderes del sindicato de maestros, que es el sindicato más grande de Latinoamérica, 1,5 millones de agremiados, no hay líderes mujeres. Y me dijo, porque cuando empieza esa guerra sucia de la competencia, casi inevitable, las mujeres se quiebran, se van, dicen, no quiero esta lucha. ¿Qué piensas de este momento crítico para las mujeres? Vamos a ver si el movimiento es un movimiento táctico, ¿verdad? Para redefinir con qué instrumentos vamos a pelear, a mí me parece que es absolutamente válido. Porque sí me parece que sería muy triste que con tal de validar nuestro liderazgo terminemos arrasadas por aquellas cosas que creemos que hay que cambiar, ¿verdad? Entonces me parece que si es un movimiento táctico, bien vale la pena, porque sí se puede ganar la lucha por otros medios, sin lugar a dudas que se puede hacer. Si es una claudicación en absoluto, sí me parece que perdemos todas, no solamente porque validamos ese tipo de prácticas, sino porque además renunciamos. Pero yo estoy convencida de que sin lugar a dudas, y esto no lo dije yo, no recuerdo quién, alguien decía, cuando una mujer entra a la política, la mujer cambia, pero cuando varias mujeres y muchas mujeres entran a la política, es la política la que cambia. Que nos lleva a un tema que ya mencionaste, el de la compasión. Cuéntanos algún incidente en la práctica en donde ante la alternativa de la fuerza utilizaste la compasión. Hay una muy linda, porque además tiene que ver con mujeres también. Teníamos algunos problemas de orden público, como ocurre en todo lado, ¿no? Los mexicanos salen a marchar con los temas de Ayotzinapa, o algunos temas de violencia. En Costa Rica salen a marchar con temas que tienen que ver con recortes, de gastos en el sector público, qué sé yo. Y estábamos en un momento, digamos, de tensión social. Habíamos tenido un incidente muy desagradable entre unos manifestantes y un grupo de policías, en donde pues había quedado en evidencia el uso de la fuerza indebida de parte de los policías, y aun cuando no era tanto, se hizo un gran escándalo. Iba a haber una marcha anunciada como la madre de las marchas, una marcha enorme, por las principales rutas del país, y el tono era desafiante para el gobierno, porque decían, ¿verdad? Aquí vamos a ver si nos respetan en nuestros derechos a manifestarnos, y teníamos temor de que la provocación terminara en un escenario de violencia. Y se me ocurrió sugerir de que por qué no mandábamos solo mujeres policías a la calle, desarmadas. Que obviamente iban a haber algunas unidades de respuesta inmediata, pero en una periferia más amplia. No iban a ser visibles. En caso de que hubiese que asistir a las mujeres, venían. Por supuesto que se asustaron los directores de policía. Me dijeron, nos gustaría también consultar con ellas, con las principales cabezas, a ver qué piensan. Y regresaron y me dijeron, las chicas están dispuestas, ¿verdad? Dicen que ellas lo hacen. Pues vamos para adelante. Empezó la marcha, se encontraron las calles acordonadas con mujeres policías para que los manifestantes pudieran discurrir por ahí. Y cuando llegaron a un parque, la gente que iba marchando se encontraron a los chicos que venden rosas, que venden flores, y empezaron a comprar flores para entregárselas a las mujeres policías. De manera que fue un momento muy interesante. Ellos hicieron lo que tenían que hacer y no hubo ningún problema. Entonces los manifestantes les entregaron flores a las mujeres policías. ¿Y en qué terminó eso? ¿En un baile o...? Pero hubo un reencuentro entre la policía y la ciudadanía que fue muy hermoso. ¿Y lo que estaban ellos, por las razones que los llevan a la manifestación, se solucionaron? Otra historia más complicada. Hablemos de otra de las capacidades en las que somos educadas las mujeres desde niñas, la cooperación, ¿no? A menudo mientras los hombres están jugando fútbol y quieren meter el gol,
nosotras estamos jugando a algo donde no hay competencia, sino estamos repartiendo galletitas y sirviendo el té. A la hora de que desde un puesto de poder, ¿cómo se utilizan esas capacidades? ¿Es posible utilizar estas capacidades tan raras en la política en general? Bueno, precisamente la política exige mucho de eso. La política exige mucho el trabajo colectivo, mucho el concepto de la cooperación, mucho no solamente yo digo lo que hay que hacer, sino que tengo que escuchar a los demás. Por eso es que yo estoy convencida de que el liderazgo de la mujer aporta cosas muy buenas también desde ese punto de vista a la política. A veces se nos va la mano. ¿Qué quiero decir con esto? Terminamos actuando casi como mamás. ¿Ah? ¿Y a qué me refiero? A veces cuando estamos en el hogar y sobre todo familias con varios niños y los niños se pelean entre ellos o el niño hace una trastada y antes de que llegue entonces el marido, la mujer ve a ver cómo tapa las cosas, ¿verdad? Y ella asume las responsabilidades, ¿verdad? La responsabilidad es mía, ¿verdad? Con tal de proteger al hijo contra el otro hijo, o al hijo contra el esposo, o al esposo contra el hijo. Entonces, en mi caso pasó mucho, y también es algo que he compartido con otras colegas, de que al final asumíamos en demasía la responsabilidad por cosas que ni nos correspondían. Entonces, algunos jerarcas se atenían a que, no, ahí está la presidenta que va a resolver el problema. Y claro, eso también no es bueno del todo, porque cuando te das cuenta, al presidente se le pegaron todos los problemas, ¿verdad? Y está lidiando con todas las cosas y eso también tiene un desgaste importante. Hay que saber también un poquito a veces balancear hasta dónde nos llega ese afán, digamos, ese afán de colaboración. Exactamente. Tuve la fortuna de ser invitada por el gobierno de Alemania a escuchar a Angela Merkel hablar en el Capitolio de Berlín. Y estaba sentada yo entre secretarios de su gobierno y me contaban su manera de escuchar, que creo que tú vas a reconocer muy rápidamente. Tiene sesiones muy largas en donde escucha a todos y no dice nada. Y tiene esta actitud corporal de, eres brillante, sígueme diciendo, maravilloso. Después acá le dice el secretario lo contrario, y está con los ojos deslumbrados, sígueme diciendo, no toma notas. Después se encierra y arma su discurso. Me estaban contando esto cuando llegó la señora Angela Merkel, se sentó y empezó a hablar con la voz más monótona posible. Yo sentía que me estaba arrullando y que me iba a dormir, hasta que el señor que estaba a mi lado me dijo, si te das cuenta, está cambiando la política militar de Europa. Y dije, perdón. ¿Y a quién de todos los secretarios le hizo caso? Dijo, a todos y a ninguno. Tomó palabras clave de alguno, expresiones de otro, frases completas. A veces tomó las frases y les cambió el sentido. Si la frase decía, hay que atacar Irak, ella lo expresó tal cual, pero quitándole, no hay que atacar a Irak. O sea, se alimentó del lenguaje de su gabinete, formó un propio discurso que no desmentía lo que le habían dicho, pero formaba algo nuevo y lo expresó de la manera más monótona y aburrida, pero haciendo gala de una decisión impresionante. ¿Te suena semejante? ¿Te suena conocido el método? Yo creo que eso tiene que ver más con estilos. Sin lugar a dudas, ella es una mujer muy sobria, en exceso sobria, ¿verdad? Creo que las mujeres que ha tenido América Latina somos un poco diferentes en el estilo. Más expresivas, más vistosas algunas. Sí. Pero me parece que eso tiene que ver un poco más con el estilo. Pero digamos aquí tal vez el elemento que sí está un poco en común es que muchas veces, no importa el estilo, de verdad, que cuesta mucho posicionar nuestro mensaje. Y muchas veces te usan elementos que te lo estereotipan y dan al traste con lo que pensabas decir. Te quiero contar otra anécdota. Recién llegada a la presidencia,
al cabo de los 100 días, los medios de comunicación se ponen como locos porque quieren saber qué pasó en 100 días, como si en 100 días de verdad el mundo se hubiese podido crear, ¿no? Y entonces tenés que recibir a los medios para dar declaraciones de los 100 días de tu gobierno. La primera entrevista es muy importante porque en realidad es la primera que das en el ejercicio del cargo. Y en mi caso, como era la primera mujer, había mucha expectativa. Pues vaya, recibimos a un medio de comunicación con la primera entrevista, un medio escrito. De verdad que existe eso que dicen que las mujeres somos multitasking, ¿verdad? Cuando mi hijo me habla de multitasking de la nueva generación de los millennials, yo le digo, un momentico, nosotros desde hace años andamos en eso. Pues mi oficina era una oficina muy viva. Había un radio que con volumen se le bajaba o se le encendía, dependiendo de si quería oír o no la sesión legislativa. Había una pantalla de televisión en donde le ponía el mute o se lo quitaba, dependiendo si quería oír la noticia del momento. Los teléfonos sonaban, había una computadora abierta, en fin, entraba gente, una oficina muy viva. Llegan los periodistas, se sientan, ven, me imagino que es oficina así muy viva, ¿no? Y me entrevistan, 1 hora de entrevista. Al día siguiente estábamos con mucho deseo de ver cómo se abría esa entrevista. Y la entrevista se abre diciendo lo siguiente, situando a la gente en la oficina de la presidenta. Y entonces dicen, llegamos a la oficina de la presidenta, hablan de la decoración y que todo está más vivaz y más claro y qué sé yo, pero de pronto dicen, y nos encontramos la pantalla de su televisor encendida en el momento en que se estaba proyectando la telenovela mexicana, por cierto, de las 2 de la tarde. Bueno, ustedes comprenderán que a partir de ahí muchos costarricenses no siguieron leyendo la entrevista. O sea, muchos tienen que haber llegado a la conclusión, vaya, elegimos a una señora que lo que hace es ver telenovelas a las 2 de la tarde. Bueno, porque acababan de pasar las noticias y después de las noticias seguía la telenovela y simplemente quedó encendida con el mute. Ahí falló mi equipo de comunicación, pero claro, también es cierto que como yo decía, pero ¿quién anda pensando que te van a juzgar por eso? ¿Cuándo a un hombre le dijeron que estaba el partido de fútbol ahí prendido? ¿Verdad? Bueno, sería visto como un acto de cercanía con el pueblo, porque sí, muy a menudo nosotros en México tenemos, sí, positivos, tenemos fotografías del presidente vestido hasta como de la selección de México y es, mira qué noble es el presidente, se acerca a los instintos del pueblo. Pero una telenovela está mal. Una telenovela, por lo menos, y eso que era mexicana, digo que tienen ustedes muy buen rating en las telenovelas en Costa Rica. Pero bueno, eso es lo que te quiero decir, es que siempre están presentes, es inevitable, tenés que estar siempre alerta, aun cuando has llegado a un puesto tan importante como la presidencia, que todos podríamos creer que ya se resolvieron las contradicciones, sí, que ya la gente se allanó. Todos los días, la gente se levanta, algunos de ellos, preguntándose a sí mismo si serás capaz de terminar, si serás capaz de cumplir, si serás capaz de enfrentar la crisis. Y acuérdense de mí, que a Hillary, en caso de que gane, le va a pasar eso. Todos los días un sector va a decir, haríamos lo correcto en elegir una mujer, cosa que nunca se preguntaron cuando eligieron a un hombre. Claro, va uno en contra de lo normal, de una historia de siglos y siglos donde en los puestos de decisión no estaba colocada una mujer. Que lo que me lleva a uno de los últimos temas, las cuotas. ¿Qué piensas cuando el Congreso mexicano, por ejemplo, ya es por ley que el 50% de los legisladores tienen que ser mujeres? Muchos hombres y algunas mujeres piensan que eso es injusto, que es sexismo al revés. ¿Qué opinas de las cuotas? Vamos a ver, si tuviésemos mucho de la cultura cívica de los países, digamos, nórdicos, es muy probable que las cuotas no las estuviésemos necesitando, no serían necesarias. De hecho, en algunos de esos países no existe el sistema de cuotas. Pero claro que han tenido un sistema educativo que ha sido muy efectivo en promover las transformaciones. Bueno, si esas transformaciones llegaran por la vía simplemente de la educación y la formación y a través de la cultura como vehículo también para inculcar ese tipo de principios, las cuotas serían innecesarias. El problema es que en América Latina nos cansamos de esperar.
Vaya, nos cansamos de esperar. Nos decían, en la próxima elección van a tener oportunidad, en la próxima elección van a tener oportunidad. Y no llegaba ese momento. Es más, llegaron las leyes con 30% primero, 40% después. Y cuando fuimos a las elecciones, tampoco mejoró. ¿Por qué? Porque los bandidos nos asignaban los puestos no elegibles. Era 30% para los de abajo, ¿verdad? Entonces tuvimos que ir a los tribunales constitucionales o electorales para que hicieran la adecuada interpretación de qué significaba el 40 o 50%. Bueno, ya el 50% es muy diferente, pero el 40% era la trenza, ¿verdad? O el zipper, depende cómo se llama. Y bueno, vaya, eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado mucho la participación de la O sea, política. las cuotas han cambiado, el Han terreno de cambiado. juego. No nos resuelven el tema, pero han sido un instrumento importante para el cambio. Propongo, Laura, que abremos nuestro diálogo hacia nuestros amigos del público. ¿Quién desea hacer algún comentario o alguna pregunta? Buenas tardes. En la actualidad, 22.8% de los parlamentos del mundo solo es esa cantidad que son mujeres. Y simultáneamente en países como México, 40% de la población es joven. Mediante una investigación que yo estoy haciendo, me gustaría saber desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos que tienen las mujeres en América Latina para captar la aceptación de los jóvenes en las futuras elecciones? Ese es un reto de la política, ¿verdad? Es un reto de la política, independientemente de que los líderes que están al frente sean hombres o sean mujeres. Y te va a sonar un poco extraño, pero yo no tengo todas las respuestas a eso. Por lo siguiente, estamos viviendo una época de muchísimos interrogantes hacia la política y hacia la democracia. Interrogantes tan básicas como ¿qué pasó después de que las encuestas nos decían que algo iba a suceder y sucedió lo contrario? Entonces, algo está cambiando como que también lo que uno pensaba era lo políticamente correcto, ahora se vuelve más bien en algo que agrede a alguna de la gente y la gente busca protestar con estilos de liderazgo que a mi modo de ver siguen siendo absolutamente incorrectos desde todo punto de vista. Entonces hay muchas interrogantes, pero por lo menos yo sí creo que la política tiene que aprender a escuchar más, tiene que aprender a escuchar más. La política se volvió muy indiferente ante las voces de la gente. Queríamos tener la razón de las cosas y creíamos que el ejercicio del poder además se ejercía verticalmente. Hay una mayor demanda de protagonismo. Ya la gente no solamente quiere que obviamente la política le resuelva sus preocupaciones, le responda a sus preocupaciones, sino que además quiere ser protagonista, quiere ser parte del proceso. Entonces siento que hay que buscar maneras de hacer la política, de comunicarla, de validarla, en donde esa persona que está al frente sienta que es parte del proyecto y no un simple seguidor de ese proyecto. Tiene que ver con muchas transformaciones que se tienen que dar y por supuesto mayor legitimidad de quienes ven adelante. Si la gente y los jóvenes son muy perceptivos, los de esta generación son muy perceptivos. Ustedes se dan cuenta cuando tienen al frente un impostor o cuando no. De manera que más fácilmente que en el pasado, de manera que creo que básicamente esas son dos claves, es decir, aprender a escuchar mejor, esquemas de organización más movilizadores y más participativos y bueno, vaya, y búsquedas de liderazgos mucho más legítimos y digamos íntegros. Me dice, si escuchas más, me dices para que…
Hay un botoncito allí. Mi pregunta... Hola, yay, ahora sí. Bueno, antes que otra cosa, muchas gracias por su plática de ambas. Y bueno, mi pregunta versa sobre algo que discutía en la oficina antes de venir para acá. Observando a mujeres líderes a nivel internacional, podemos ver que tienen ciertas características masculinas, entre comillas, porque lo que sea que eso signifique, ¿no? Que suelen utilizar el cabello corto, suelen utilizar maquillajes muy discretos, muchas veces pantalones, como no haciendo énfasis en esa supuesta feminidad, por llamarla de algún modo. Entonces, mi pregunta va sobre el hecho si usted considera o si en su experiencia esta misma situación de poder o lugar de poder, mejor dicho, hace que tenga que ceder a ese tipo de cosas. Desconozco su forma de vestir, pero ahorita la veo muy femenina con flores y esto, entonces no sé si en un ambiente en el que mayoritariamente está habitado por hombres, usted u otras mujeres de poder como Hillary Clinton o Carmen Aristegui o no sé, Angela Merkel, como decían, siente que tiene que ceder a este tipo de características para ser como tomada más en serio o sentirla a la par, o si puede, o desde su posición, si podía libremente expresarse de la manera o maquillarse o arreglarse o no arreglarse de la manera que mejor le pareciera, ya que a estas alturas es muy común que si no tienes tacones no estás considerada seria o formal para un evento, si no tienes maquillaje, si no tienes tal físico. Disculpe si la pregunta es muy banal, pero me da mucha curiosidad. No, que por qué te cortaste el pelo, como vemos, no te maquillas y usas zapatos sin tacón. O sea, el dilema de cambiar tu apariencia, ajustarte a la expectativa femenina de pelo largo, tacones altos, flores, o al contrario, quitar esa expectativa y usar zapatos bajos, pelo corto, no maquillarte. Yo creo que la mujer tiene que sentirse bien. Además, si hay algo importante, bien consigo misma. Y eso pasa porque cada quien tenga su propio estilo, ¿no? Y vaya, la sociedad debería respetarle el estilo a cada una de esas mujeres. Ahora, es cierto que a veces te aconsejan en el marco de una campaña no abusar de algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, mi estilo en la campaña fue muy neutral. A mí, por suerte, me gusta mucho la camisera. Me gusta mucho la camisera, la uso mucho, la usaba. Entonces andaba mucho con camisera y pantalón. Pero no quise transformarme en algo que yo no fuera. Porque si tú no te sientes bien en tu propia piel, no puedes hacer que los otros se sientan bien contigo. Y en la política eso es muy sensible. La gente tiene que sentir a alguien que sabe que se siente bien consigo mismo. De manera que yo creo que no hay que abusar, digamos, de algunos signos externos, porque eso puede resultar, digamos, quizás un poco agresivo en algunas audiencias, como tampoco se abusa en las campañas de las mujeres de la insistencia que eso es una mujer. Pues pero mira a Cristina Kirchner, o sea, Cristina Kirchner camina de perfil, ¿no? O sea, mirando a la cámara y sin embargo yo a Michelle Bachelet, hablando de Cristina Kirchner, me reí un rato y decía, bueno, es que gobernar y además andar con esos tacones no se puede, Michelle. Eso explica todo. Y se puso muy seria Michelle Bachelet y me dijo,
dirás lo que quieras, pero es una de las oradoras o oradores más brillantes que ha dado la política internacional. Y con todo y tacones, y con pestañas postizas, como que precisamente el estereotipo es lo que las mujeres no deberían imitar de los hombres. Los hombres sí están colocados en una camisa de 11 varas en política. De verdad, solo se pueden vestir de negro, de gris, de beige, de azul claro. Si llevan una camisa rosa, bueno, ya es un evento peligroso. Los hombres están muy constreñidos a la expresión de su individualidad. Las mujeres no. Supongo que eres de la opinión, me adelanto a decirlo, que es a algo que no debemos renunciar las mujeres. En absoluto, o sea, simplemente, como les digo, mucho dependiendo de la audiencia del sitio, obviamente te recomiendan no enfatizar mucho en algunas cosas, pero en realidad yo no recuerdo, por lo menos ya de esta nueva generación de mujeres lideresas, que el tema de que voy a adoptar las formas masculinas ya sea un tema. Eso hubo una etapa en que sí fue así. Las primeras mujeres que llegaron a cargos públicos hace 50 o 60 años tendían a adoptar más esa forma, ese estilo, esas poses, pero ya eso no es así, ya afortunadamente. Ni lo opuesto, la idea que tienen que ser muy mujeres en el aspecto, platicando con Margarita Zavala, con la que tengo una relación de amistad muy larga, incluso previa a que su marido llegara a la presidencia. Cuando llega Felipe Calderón a la presidencia y la visito, me habla por teléfono Margarita y me dice, pues mira, ya somos vecinas. Yo vivo en la Condesa de la Ciudad de México. Digo, toma un taxi y tomémonos un café. Y platicando, me contaba Margarita, es que tengo todo un equipo que me quiere cambiar el aspecto. Me dicen que no he aprovechado mi perfil, no he aprovechado mi altura, que no, que al contrario, que tengo que usar zapatos bajos, no, que más alto. Bueno, que pueden hacer de mí una Brigitte Bardot si me dejo. Y le digo, ¿qué vas a hacer, Margarita? Y me dijo, nada, porque ellos me dicen que no me voy a conocer frente al espejo y eso me da pánico. Te digo, lo más importante es ese elemento de autenticidad. Y así te sentís bien, pues así te sentís bien. Ahora, que es una complicación, si quiero decirles que es una complicación, porque ser mujer, enfrentar una campaña electoral y además tener que vestirse como nos vestimos las mujeres, vaya que se las trae. Uno sale en la mañana con un equipo completo, con un maletín cargado de cosas, porque yo envidio en ese sentido a veces a los hombres, porque los hombres, mira, es el pantalón y es la camisa, ¿no? Si van a un acto medio informal, porque tienen que grabar un spot con gente, digamos, más bien gente joven, se quitan el saco, se quitan la corbata y las mangas se las enrollan y ya tienen un tono casual. Luego pasan a la cena para recaudar fondos con la comunidad de negocios, se ponen la corbata, se ponen el saco y aparecen elegantísimos, ¿no? En cambio, nosotros es el zapato bajo, el zapato alto, este saco sí, este no. Entonces sí te quiero decir, es todo un trabajo, es agotador. Pero bueno, vaya, eso es parte de lo que somos. Decía Obama sobre esta circunstancia, decía, es que Hillary Clinton ha hecho todo lo que yo he hecho, solo que lo ha hecho en tacones. Y citaba a… se me está yendo la bailarina, la que bailaba Ginger Rogers con Fred Astaire, que Ginger Rogers dijo, yo hago lo mismo que Fred Astaire, pero de tacones y hacia atrás. Hablando de Carmen Aristegui, bueno, yo creo que Carmen ha decidido simplificar su atuendo y decepcionar de antemano a su público y decirles, no voy a venir con un numerito cada noche. Es la misma chamarra, es los mismos pantalones de mezclilla, porque ese no es mi tema. Y creo que ha sido muy exitosa en establecer que ese no es su tema. ¿Otra pregunta? Muy buenas tardes. Me hiciste recordar a Graciela Hierro cuando decía que las mujeres cargamos la casa en la espalda, así sean presidentas o no, siempre cargas la espalda.
Costa Rica se ha distinguido por tener acciones afirmativas muy notables en América Latina. Nosotros logramos la paridad en febrero del año pasado y constituyó una garantía constitucional, al igual que la no discriminación. La semana pasada presentamos en el Senado con 50 firmas de senadores reformas a la ley del mercado de valores y a la ley de sociedades mercantiles, a fin de que las mujeres accedan en 1/3 a los consejos de administración. Yo sé, no lo había, y desde 1993, 22 países la tienen, la llamada cuota, que no es más que entender el paso que Consejos se dio. de administración en el mundo corporativo. Totalmente, en lo público y en lo privado. Entonces va a ser muy importante. Y lo más interesante fue que 50 senadores la firmaron de entrada el martes pasado. Entró como Cámara de Origen, va a pasar a Cámara Revisora en su momento. Vamos a Costa Rica. Tienen cuota muy reconocida mundialmente en la asignación de mujeres dentro del gabinete. Del gabinete, como lo tiene República Dominicana, como lo tiene Michelle Bachelet, etcétera, la mitad de su gabinete mujeres. Ayer el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, nombra 8 mujeres y 8 hombres, que es el 5º estado que tiene gabinete paritario, y tiene 17 mujeres diputadas locales y 16 hombres, porque la ley dice que si es impar, será mujer. Esto nos dice que si en Nuevo León somos 51 municipios y hay paridad horizontal, tendríamos 26 mujeres presidentas municipales y 25 hombres. La pregunta concreta, expresidenta, a quien respeto y conozco de hace mucho, le he leído y le he seguido. ¿Cuáles son las acciones afirmativas más importantes que lograste promocionar, instalar en tu vida como presidenta, volteando a ver a las otras? ¿En qué terrenos avanzaste? Porque de hecho es notable lo que ha avanzado Costa Rica, igual que Argentina. Y a mí me gustaría mucho conocerlo en propia voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. En realidad, digamos, durante la gestión de gobierno, yo puse mucho énfasis en la mujer en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces tratamos, digamos, de que los presupuestos, sobre todo en lo que era cobertura de necesidades de vivienda, tuviesen un carácter, digamos, es decir, estuviesen sensibilizados con el tema de género. De manera que garantizamos que por encima del 50% de esos recursos fuesen a mujeres jefas de hogar. Trabajamos el tema de la violencia de género, logramos bajar en 70%. Trabajamos el tema de las mujeres en las cárceles, que ha sido una de mis obsesiones. Casi las mujeres no somos un factor de violencia en ninguna sociedad. Somos el 10% de cualquier población carcelaria, pero las cárceles de América Latina se están llenando. Y no son las reinas del sur, mentira que son las reinas del sur, son las cenicientas, las mulas que están llevando las drogas, mujeres solas que dejan a sus hijos. Es un drama, de manera que trabajamos todo lo que fue despenalización de los temas de drogas ligados al transporte de las mujeres. Mucho ese sector lo trabajamos y, digamos, ya a otros niveles, logramos la paridad en educación a todos los niveles, primaria, secundaria y universitaria. Logramos, que es una de las grandes preocupaciones, el tema del sector corporativo que tú dices, avanzar en la norma ISO para que se pueda estimular la adopción de políticas de equidad de género en las empresas. Yo te diría que esas fueron, ¿verdad? Y obviamente gabinete paritario, con algo que siempre subrayo: las mujeres no fueron comodines. Yo puse el sector productivo en manos de mujeres. En el Ministerio de Comercio Exterior había una mujer, en el Ministerio de Economía e Industria había una mujer, en el Ministerio de Agricultura había una ministra mujer y 2 viceministras mujeres. La primera es en la historia que solo mujeres ocuparon ese cargo. De manera que por ahí también pues hubo, digamos, un aporte importante. Perdona Sabina, pero en realidad esos no fueron los legados. Yo te voy a decir cuáles son los legados, y por eso es que es tan importante que la mujer dé el paso adelante y que la mujer compita por ese puesto y que la mujer quiera llegar y que le ponga ese puesto no solamente cara de mujer, sino también alma de mujer. El principal legado tiene que ver con esto. Después de que yo gano las elecciones de Costa Rica son en febrero, 2 semanas después empieza el curso lectivo.
Yo gané las elecciones y muy rapidito me fui a recorrer escuelas y colegios. A mí me fascinan los niños. Y los niños votaron por mí. En Costa Rica hay elecciones infantiles. Y gané con más votos en los niños que en los adultos. Entonces, obviamente, tenía que ir a conocer a los niños que han votado por mí. Entonces, empecé a visitar escuelas y se abría el curso lectivo. Cuando yo llegué a la apertura del curso lectivo en varias escuelas, los profesores me recibieron y las profesoras diciéndome: doña Laura, llegaron de las vacaciones, dice, y todas quieren ser presidentas. Son presidentas de clase, presidentas de colegio, presidentas de la escuela, ¿no? Bueno, al punto que pasó lo que dijo Carlos. O sea, solamente las niñas levantaban la mano para ser presidentas del país. Y cuando le pregunté a un niño tan pequeño que no se acordaba de ningún otro presidente, me dijo, es que hay que ser mujer para ser presidenta. Ese es el principal legado. Te voy a decir por qué. Porque se trata de sembrar en esas nuevas generaciones esas imágenes que rompen el estereotipo. Porque para esos chicos ya se va a ver con total naturalidad que una mujer, al igual que un presidente, puedan ser presidentes de un país, al igual que un hombre. Bueno. Ok. Hola, bueno, yo quería preguntarle, lo que pasa es de que mi papá era parte del cuerpo que se encarga de la igualdad de género en Nuevo Laredo, y una vez nos platicó que estaban planeando cómo hacer una publicidad que promoviera el poder de la mujer, y dijeron, ¿por qué no ponemos una mujer ingeniera o una mujer así muy importante en los panorámicos? Y mi papá propuso, ¿por qué no mejor ponemos a un hombre cambiando los pañales? Y luego dijeron, no, ¿cómo crees? Y hablando de que el cuerpo era de mayoría de mujeres, habían pocos hombres, ¿verdad? Pero la reacción en general fue esa, ¿cómo crees que va a poner un hombre en un panorámico cambiando pañales? Entonces yo digo, se promueve mucho el hecho de que hayan más mujeres en los cuerpos que son mayormente controlados por hombres, como en el gobierno, por ejemplo. Pero, ¿qué opina usted de que podría ser una solución el hecho de también hacer como ley que también haya mitad hombres y mitad mujeres en los cuerpos en los que hay más mujeres? Por ejemplo, en la educación, por ejemplo, en ese tipo de cosas en las que hay más, son aspectos más sociales, así, a la comunidad. Y que ¿por qué no promover que los hombres también participen más en las no en las labores tradicionalmente femeninas o en los cuerpos que... Mira, en realidad eso un poquito es lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Que gran parte de las barreras de tipo ya más material que quedan por superar están asociadas efectivamente a la corresponsabilidad de los hombres y de la sociedad en su conjunto en la atención de las tareas que tradicionalmente le ha correspondido a la mujer. Eso yo veo que está cambiando. Yo veo cada vez una generación de nuevas parejas, de parejas más jóvenes, que ven con más normalidad el hecho de compartir ese tipo de tareas. De manera que yo siento que ese es un cambio que también viene, es un cambio que se está dando, y ahí sí pienso que el Estado debe hacer más por impulsar, digamos, ese tipo de medidas. Sin lugar a dudas es así. Claro, necesitamos más guarderías, si más ayudas a las familias, y no hablar de que estamos ayudando a las mujeres, estamos ayudando a las familias. Buenas tardes. En su opinión, ¿cuál sería el mayor reto que tiene la mujer en la política mexicana? En la política mexicana, a mí me parece que la mujer más bien tiene en este momento una gran oportunidad en la política mexicana, porque ya ustedes tienen garantizado el cupo, ¿verdad? Ahí está el cupo, ahí está el 50%, porque además tienen un tribunal electoral donde ha habido además una mujer ahí muy valiente, Mari Carmen Galanis, quien ha hecho valer ese 50%, no solamente en esa paridad vertical, sino también la horizontal. Y precisamente, entonces el reto que tenemos, porque yo me siento parte también de México, es la misma causa, ahora el reto que tenemos es ocupar los espacios, ¿verdad? Para que no nos vayan a decir, ven, se los dije que no haya mujeres. Hay que estar ahí. Ahí va a venir un montón de reflexiones que tienen que ver con parte de lo que hoy conversamos. Esa supuesta virtud de la mujer,
que es la humildad, ¿verdad? No, es que tal vez yo no puedo. No, es que mejor me hago a un lado, ¿verdad? No, hay que dar el paso. Que te sentís que te hace falta estudiar más, que te hace falta conocer más. ¿Y vos crees que los políticos de México, hombres, se preguntan eso? Bueno, vamos para adelante. Ojalá lo hagamos con seriedad, ojalá vayan las más capacitadas. Pero si no, vamos por la marcha aprendiendo, porque así también lo han hecho ellos. Entonces, a mí me parece que el reto más grande, de verdad, es ocupar los espacios, es organizarse, es incorporarse a los partidos políticos, que de por sí es el reto de toda la juventud, ¿verdad? No se vale el activismo digital. El activismo digital no se vale, a menos que vaya a la mano con un activismo en la vida real, ¿verdad? Hay que ir a tomar esos espacios. Lo tienen que tomar las mujeres y por supuesto lo tienen que tomar las jóvenes y la gente buena, pero me parece que es el principal reto. Una investigación que se hizo en Harvard sobre género ponía a examen a alumnos, hombres y mujeres, y después les pedía a los mismos alumnos que habían rendido el examen que se calificaran. Y fue muy notable, los hombres se calificaban siempre por más el 120%, se calificaban por arriba de lo que realmente habían contestado. Y después cuando les decían que la calificación que contaba era la que se habían puesto ellos mismos, alcanzaba hasta niveles de 200%, ¿no? En cambio, las mujeres siempre se calificaban por abajo. Siempre esta virtud que tú nombraste como humildad, discreción, es algo que estorba realmente a las mujeres. A ver, por favor. No está prendido el micrófono. El micrófono, por favor. Bueno, sí. ¿Qué tal? Yo soy Marta Sañudo, soy una profesora del Instituto Tecnológico de aquí y previo a esta conferencia ha habido otras y entonces quisiera hacer una vinculación para quienes hemos seguido este discurso en términos de la brecha de género que según la conferencista anterior se está reduciendo gracias a la digitalización. Entonces yo lo que quiero poner aquí a la mesa es cómo el discurso que ustedes manejan es bastante binario, ¿no? Es, por ejemplo, los ejemplos que tomamos, que son muy de mi generación, ¿no? Los hombres juegan fútbol, las mujeres damos galletitas. Bueno, resulta que aquí estas muchachas que están aquí presentes no hacen eso. Es decir, ellas juegan fútbol y están en otro canal. No piensan, decía la profesora anterior que hizo una pregunta, no piensan en usar tacones, piensan a lo mejor en no casarse, a lo mejor en tener pareja hombre, mujer o pescado, decía la maestra. Están en otro ambiente en donde estas cuestiones binarias ya no ocurren y que la idea de lo digital les está permitiendo como a través de las estructuras tener mucho más equidad. Yo quiero saber, el hecho de que somos de otra generación, ¿qué piensan? ¿Ven esa esperanza de cómo las nuevas generaciones van a hacer así como que un avance tremebundo o no? En la realidad no están llegando a los lugares. Yo creo que, más allá de lo que creo, que no es menos importante de lo que dicen las cifras, que la brecha de género se está cerrando de una manera mucho más lenta de lo que esperábamos. Creo que es falso, creo que las universitarias están desgarradas ante la disyuntiva de hacer una carrera o un matrimonio. Creo que muchas de las disyuntivas siguen siendo claras, claramente las mismas. Ponía yo, al empezar esta plática, ponía el ejemplo de las graduadas de la Universidad Iberoamericana y lo repito brevemente. Están siempre académicamente por arriba de los hombres. 10 años después de que se gradúan, las cifras son estas. La tercera parte no está ejerciendo su carrera, ha renunciado a sus carreras. Otra tercera parte está trabajando medio tiempo para poder conciliar el hogar
y la vida profesional. Y solo una tercera parte está activa y luchando contra una discriminación real, intensa, continua. Ojalá pudiéramos decir, ya se solucionó el asunto de la discriminación. No es verdad. Y ese es el sentido de esta plática, precisamente. O sea, no tratar de envolver en un optimismo debido a circunstancias muy temporales lo que está sucediendo. Sí hay una brecha generacional, perdón, hay una brecha de género muy clara, dura, presente como un muro, y este precisamente es el sentido de hablar de esa brecha que desgraciadamente existe. Yo confieso que hace 20 años yo dije, ya se acabó, ¿para qué somos feministas? Ya se acabó. Y creo que cada generación dice lo mismo. Dice, no, ya se acabó, hasta que las mujeres salen al mundo laboral y se dan cuenta que no se acabó. Es cuando se gradúan, cuando empiezan a enfrentarse con la realidad. Una cultura que les exige que sigan siendo sus abuelas y al mismo tiempo sean supermujeres. Una cultura que las recibe en los lugares de trabajo pero no las asciende. Una cultura que aprecia lo femenino, pero resulta que tras las puertas de los directores lo femenino es juzgado como sus debilidades, etc. ¿Qué piensas, Laura? Gracias. Una pregunta. Perdón. ¿Sí? Gracias. Bueno, un poco al margen, nada más me preocupa que siga siendo un tema el cómo se ve la mujer y no cómo ejerce, cómo se ve la mujer en el poder y no cómo ejerce el poder la mujer. Es un comentario, pero mi pregunta es para la expresidenta y haciendo alusión un poco a una de las obras de Gioconda Belli, El país de las mujeres, en donde la presidenta Viviana quita a todos los hombres de estos puestos de gobierno y mete solamente a las mujeres, y a los hombres los manda a la casa a cumplir con estos roles que eran exclusivos o eran pensados solamente para las mujeres, que sigue sucediendo en nuestro país, aún en un ámbito universitario tan avanzado como el Tecnológico de Monterrey. Y mi pregunta es, y bueno, también lo que llamaba mi atención en este libro es que aún habiendo una mujer presidenta y habiendo todos estos cambios de fondo, existía el movimiento de mujeres detractoras de todos estos cambios, ¿no? Estaban en contra de que hubiera una mujer presidenta, de que todo su gabinete fueran mujeres y de que los hombres estuvieran en la casa cambiando pañales y arreglando el jardín. Mi pregunta, bueno, son dos. La primera es, ¿tenemos realmente que llegar a ese grado? Porque yo hago política y tengo compañeras, o hay mujeres en todos los partidos políticos en donde son detractoras de los mismos beneficios que puede traer que las mujeres estemos generando políticas públicas. Y mi pregunta es esa, ¿tenemos que llegar a ese grado, tener que reeducarnos a todos y entender que somos seres humanos, hombres y mujeres, y podemos ejercer la política, las ingenierías, podemos estar en la NASA, podemos construir universidades y podemos vestirnos de tacón o de zapato o de lo que sea? Y la segunda pregunta es, usted como cuando estuvo de presidenta en Costa Rica, ¿sintió alguna vez estas ganas de decir, voy a sacar a todos los hombres y vengan todas las mujeres, menos aquellas que siguen siendo detractoras de estos mismos beneficios, que no solamente son beneficios para las mujeres, sino son beneficios también para los hombres, porque está comprobado la visión de un hombre y la visión de una mujer generando políticas públicas, construyendo una sociedad, construyendo una democracia, tiene que ir a la par. Y si no vamos a la par, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Feminicidios, guerras, violencia, inseguridad, desempleo y hambre. En realidad en la presidencia no sentí tanto eso, pero sí tengo que confesar que cuando me pasó lo que me pasó en el Ministerio de Seguridad y me presentaron, hubiese deseado hacer eso, pero no existían en esa época mujeres policías, así que me habría quedado sola. De manera que no quedó más que trabajar juntos y juntos hacer el cambio.
En el fondo eso es, en el fondo de lo que se trata es que juntos hagamos el cambio. Pero además quiero decirte que encuentra uno cantidades de hombres aliados. Es más, aquí veo estudiantes que me han acompañado en muchas reflexiones, algunos chicos que repiten y repiten, ¿verdad? Y no están viniendo porque, no, es que están convencidos del tema. Con los que ya hemos hablado en otras ocasiones, sí, hay mucho hombre que ha sido parte de esta lucha, de las luchas en favor de la equidad de género. Pero sí se requiere mucho más trabajo. Miren, hay un peso que uno lleva encima, además muy especial, que no lo llevan los hombres. Y te voy a decir cuál es. Sobre todo cuando se llega por primera vez a un puesto, ¿verdad? A ese puesto directivo, a ese puesto político, o a ese puesto, no sé, en una organización cultural o lo que sea. Uno sabe que a uno lo están observando. Lo están observando mucho más que han observado cualquier otra persona que ha estado ahí. Lo observan todos los días con mucha atención. Pero además uno sabe que lleva sobre sus espaldas no solamente un mayor escrutinio y más riguroso escrutinio, sino además el tener que responder por todas las demás mujeres. Porque opera ese síndrome al que yo me refiero como el síndrome de la mujer al volante. Las mujeres no somos agresoras en carretera. Cometemos un porcentaje bajísimo de accidentes en carretera. Casi todos los cometen los chicos, los hombres, ¿verdad? Porque manejan más rápido, porque toman más licor, por lo que sea. Pero basta que una mujer tenga un accidente en carretera para que todo el mundo pase, vuelva a ver y diga, tenía que ser una vieja. ¿Ah? Exacto. Ok, bueno, fíjense que cuando yo estuve en la presidencia, yo sabía que iban a juzgar a todas las mujeres por mis errores políticos. A mí no me importaba que me juzgaran a mí y que lo hicieran con rigor, pero me molestaba cuando decían que era por el hecho de ser una mujer, al punto que un día una encuestadora seria, de un medio de comunicación serio, después de pasar una encuesta preguntando cómo me veían a mí, y estábamos en un momento muy duro del gobierno, las respuestas eran bastante negativas, a título seguido le preguntó a la gente si estaban dispuestos a volver a votar por una mujer, ¿verdad? Digo, esas son las cosas que hay que cambiar, esas son las cosas que hay que cambiar, que nos miren con normalidad, vaya, que los errores se queden con Laura, que no los tenga que pagar todo el género. Ese tipo de cosas son las que, digamos, siguen retando mucho a la mujer en la sociedad. Si les parece, vamos a las últimas 3 preguntas. Bueno, muchas gracias. La primera... ¿Puedo continuar? Primero... Ok, tú eres el segundo. Ok, va. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿ustedes cómo explican este retorno a las narrativas machistas en la forma de hacer política, como es el caso del Bronco a nivel local o el caso de Trump a nivel internacional? Y la segunda pregunta, ¿qué consejo específico darían a las 2 mujeres que ya alzaron la mano para la presidencia de la República, Margarita Zavala y Denise Dresser? Gracias. Bueno, vaya, yo creo que cada vez hay una mayor validación del liderazgo de la mujer, pero eso no quiere decir, porque tampoco estamos pretendiendo eso, ¿verdad? Que se anule el liderazgo del hombre, y a veces ese liderazgo acentúa muy fuertemente las características, digamos, masculinas, como es el liderazgo, digamos, del Bronco aquí en Nuevo León. Me parece que la gente andaba en ese momento en la búsqueda de un cambio de distintas condiciones, ¿verdad? El cambio que tiene que ver con transparencia, el cambio que tiene que ver con ejecutividad, y por ahí optaron, y el presidente Fox es el presidente Fox, pero además, déjeme decirle, le está contestando divinamente a quien tiene que contestarle en ese tono, porque, ¿verdad? A quien le tiene que contestar en ese tono, a mí me parece que es el tono también que tiene que contestarle. Pero en el caso de las candidatas a la presidencia de México, claro, si me siento con ellas a conversar podría decirles muchas cosas, pero aquí lo más importante es que de verdad no subestimen absolutamente en nada el peso de los estereotipos. Las campañas de las mujeres no se conducen igual a las campañas de los hombres.
muchas veces creemos que nos van a juzgar por lo que hemos sido. Yo tenía una carrera muy amplia en mi país, había ocupado varios puestos, la gente me conocía, pero bastó un mes de campaña electoral nacional para que mi imagen se redujese a una simple marioneta en las pantallas de televisión manejada por hilos conducidos por hombres. Entonces, las campañas de las mujeres tienen ese reto, el reto de que no digan el poder es para la gente fuerte, para la gente aguerrida, para la gente decidida, y la mujer es voluble, débil, indefinida. De manera que simplemente no subestimar el peso de los estereotipos. Sí. Bueno, ahora sí. Sí. Bueno, bueno, primeramente me gustaría aclarar algo, porque siento que es necesario. Justamente ayer en la conferencia de la doctora Beltrán, ella me decía que se le hacía interesante como un hombre se pone a la par de un personaje femenino en la corte de los ilusos. Yo no me siento hombre, soy una persona a género, entonces a género, mi construcción de género es muy peculiar, y para mí el género al final es una construcción social que hacemos para categorizar los valores de las personas. Siempre he visto a las mujeres y a los hombres de manera muy particular, sin caer en estereotipos. Y otra cosa, ya aclarando esto, siento que casi no se habla de la academia, y esto va para las dos, no nada más para una. Siempre casi todos nos la pasamos hablando de la política, pero ¿qué pasa en las escuelas? Principalmente en las universidades, y no nada más el TEC de Monterrey. En todas las universidades, por lo general los temas de género son un tabú. Sí es cierto que apenas varias universidades como la UNAM ponen sus manuales para acoso o cosas así, y el TEC se está abriendo un poco más. Desde mi punto de vista, una de las cosas que ha permitido que la brecha de género se abra de manera tan lenta es que a las universidades les da miedo hablar sobre género. Y me gustaría saber de ustedes dos, ¿qué es lo que consideran que se necesitaría hacer desde la academia para que el género deje de ser un tabú? Sí, cómo no. Sí, creo que tienes muchísima razón, en especial hablando del TEC de Monterrey. Creo que el TEC de Monterrey tiene mucho temor a hablar de género. Creo que en general las universidades del norte del país tienen mucho miedo de hablar de género. Creo que en la Ciudad de México podemos decir lo contrario. Para ser justos, la UNAM, la Ibero, sorprendentemente porque es una universidad regida por sacerdotes jesuitas, están hablando muchísimo de género, y es un factor de cambio decisivo para la Ciudad de México, que es una de las ciudades con más libertades civiles del mundo. Nació ese cambio en las universidades. Primero nace en el pensamiento, luego permea a la vida práctica de la gente, luego hasta después sube a las leyes. Y las leyes cifran la aspiración de que se vuelva norma y se regresa a la sociedad. Siempre empieza por el pensamiento. Y sí, Monterrey tiene un problema de machismo. Decía allí un compañero que me parece el regreso del discurso macho. Pues el problema lo tienen ustedes, compañeros. Más que el país lo tienen ustedes. Y estoy de acuerdo con lo que dijo Laura. La historia es distinta, es muy accidental lo que pasó aquí. Tuvieron ustedes un candidato fabuloso, el Bronco, que prometió lo que todo el país está esperando: la instauración de un régimen de justicia que acabe con la corrupción. Lo contrario de la corrupción es la justicia, que funcione nuestro sistema de justicia. Y el Bronco les dijo a ustedes lo que querían escuchar, y se los dijo claro, y se los dijo broncamente,
y le armaron el numerito de entrada a caballo al Zócalo. Yo tenía ganas de venirme a vivir a Monterrey nada más para votar por el Bronco. Y creo que resumo lo que sentía todo el país. Vámonos, y ya tenemos candidato para el 2018. No porque estemos de acuerdo con todo lo que dice y piensa el Bronco, sino porque el problema principal del país es la corrupción, y la solución elevada del problema de la corrupción es crear un sistema de justicia en nuestro país. Y el Bronco lo decía muy bien. Desgraciadamente, para ustedes, más que para mí, pero también para mí en segundo plano, el Bronco los engañó. Yo no sé si resultó que el Bronco era un pony, que supongo que es eso, o si nunca tuvo la intención, y lo que pasa que es que tiene el mejor publicista político de Latinoamérica, que es Rentería. Pero el Bronco no ha cumplido. La única promesa que lo llevó al poder fue ajustar cuentas con el pasado de corrupción del gobierno de Medina. Era lo único que importaba y es lo único que no hace. Y desgraciadamente, para llenar ese vacío, nos propina diariamente ese discurso machín, irrelevante, pasado de moda, injusto, en contra de los homosexuales, de las niñas gordas, de la píldora anticonceptiva, totalmente irrelevante además porque el señor ni siquiera está enterado de las propias leyes que rigen en Monterrey. Y termino dando un ejemplo. Por ejemplo, cuando dice que los gays se vayan a casar a Saltillo, pues no está enterado que la Suprema Corte de Justicia ya dice que también se pueden casar acá. Nada más tienen que demandar al gobierno de Nuevo León y en 2 semanas les llega la orden de que los tiene que casar. Es lamentable y creo que ustedes tienen un pendiente consigo mismos. De verdad, tenemos que llevar a cuentas a nuestros gobernantes que llegan con maravillosas campañas de publicidad y sin la menor intención de cumplirlas. El Bronco no es el primero, pero yo confío mucho en los ciudadanos de Monterrey porque son muy broncos. Esos son mucho más broncos que los del resto del país. Son más informados, exigen más de sus gobiernos y yo respiro cada que vengo a Monterrey últimamente el enojo de la gente que cruza más allá de los géneros, de las clases sociales y de las ideologías. Hagan algo con ese enojo. Llamen, saquen las pancartas que les propinó durante la campaña y póngaselas enfrente de la Casa Presidencial y díganle, ¿cuándo, Bronco? Y ya no nos hables de niñas gordas y de derechos de las minorías porque no fuiste electo para eso. Laura. Doy ese capítulo por cerrado. En mi caso, quiero concentrarme, ya estas son las reflexiones finales, en el tecnológico. Es cierto que si posiblemente vemos la composición de algunos de los órganos de la institución, hay mayoritariamente, digamos, apabullantemente más hombres que mujeres, pero me parece que hay 2 cosas importantes que destacar. Una, hay conciencia de eso. Hay conciencia de eso y que hay que avanzar hacia una mayor visibilización de la mujer en una serie de órganos de la institución. Pero hay algo muy hermoso en el tecnológico y es que quizás no se lo propusieron como una política expresa, pero se consiguió. Y es que a donde de verdad cuenta, que es en los estudiantes, ahí hay una altísima participación de mujeres, casi en similar número que hombres. ¿Y por qué lo destaco? Porque si bien es cierto, cada vez estamos evolucionando más hacia la paridad de mujeres-hombres en la educación superior, y pasa eso que nos recordaba Sabina, las mujeres están teniendo un relativo
un desempeño académico relativamente mejor que el hombre. Eso no es cierto en las áreas técnicas, en las áreas tecnológicas, en las áreas científicas. Y el tecnológico es sobre todo eso. Y entonces es muy hermoso ver que una institución como esta ha logrado ser exitosa en la incorporación de tantas chicas a las carreras de tipo tecnológico, a las carreras de ingeniería, a las carreras científicas, porque ahí también las necesitamos. Entonces, yo tengo que cerrar, pues más bien diciendo que me parece una riqueza hermosa que tiene el tecnológico, y yo más bien le aconsejaría a los directivos, a los académicos superiores, que vean a ver para abajo y que vean a ver qué fue lo que hicieron, que lo hicieron tan bien para tener en este momento a tantos chicos y chicas casi que por igual haciendo parte de la familia del tecnológico. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias, Laura. Agradezcamos a Laura Chinchilla